¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en Arena Rock en el 6º episodio. Tenemos el placer de visitar a un coleccionista fanático de la música, el señor José Luis Villarreal. Oportunidad de visitar su hogar y ver su colección de música, así que estamos en Arena Rock. Sí, de lejecitos no se va a pasar. No tengo, no se imagina. Chulada. Vamos a dar paso a esta pequeña charla. Vamos a dejar que se presente el señor José Luis Villarreal. Todo un ser sapiente en la música del rock tradicional, vamos a llamarlo tradicional, pero sin más palabras, señor José Luis Villarreal. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir todo esto con la juventud, con la ciudad de Torreón, Coahuila. Mi nombre es José Luis Villarreal y siempre he sido desde joven, me ha gustado la música, la literatura, el cine, las películas, todo lo que se refiere a una cultura que es muy importante para la juventud. Y pues yo le agradezco mucho a estos dos amigos, Alejandro y a Jesús, que me están dando la oportunidad de dar a conocer todo esto y narrar todas mis experiencias de las conferencias que he dado, con las gentes que he convivido. La verdad, las gracias son de nosotros a usted, don José Luis. Gracias por invitarnos y por compartir. Es la verdad toda una biblioteca, porque es toda una vida donde cuando le gusta la música a usted no le gustó algo por moda. O sea, toda una vida no define que fue una moda, sino fue un estilo de vida. Ese fue un estilo, ese fue mi actitud de vida. Y yo, por ejemplo, los amigos se juntaban, en aquel tiempo andaba de moda todo eso, y yo mejor preferí comprar mis discos, mis libros y entretenerme en eso. Entré a la Casa de Cultura para aprender solfeo, guitarra y un poco de violín, y también ahí conocí bastantes personas, y eso, como tú dices, Alejandro, esto me llevó pues desde joven a empezar a coleccionar inconscientemente, pero ya después ya lo tomé más en serio. Es una cosa muy importante para mí. Sí, es un tesoro que ha ido acumulando durante toda su vida, pero esta es solo una pequeña parte, porque también tiene más lugares donde tiene más cosas. Sí. Carteles de cine, antiguos, libros, CDs, DVDs. O sea, todo lo que conlleva el cine, la música, la cultura y el rock, ¿verdad? Sí. Todo eso. Por ejemplo, este es de la película El último vals del Divant, que empezó siendo una película que hizo Martin Scorsese, pero acabó siendo una película cultural y se convirtió en una celebración con la participación de Neil Diamond, Neil Young, Emmylou Harris, Eric Clapton, Bob Dylan, Joni Mitchell y varios músicos, Ringo Starr, el Dr. John, Muddy Water. Esto viene siendo un lobby car. Es un lobby car, ¿verdad? Sí. O sea, es lo que ponían en los lobbies de los cines, como anunciando. Eso les llamábamos carteles. Carteles, Carteles de cine. Y esto nos ponían en el cine. Muy bien. Yo me obsesioné tanto en conseguir uno de los Beatles que está allí, el de Larry P. Y ese es el original, pero de Latinoamérica. es el original de Latinoamérica. De Latinoamérica. Y terminé coleccionando 1000 carteles. En serio. Ahí están todos. Hay varios. De películas muy clásicas de Clint Eastwood, de Rocky, Tarzán, Back to the Future, Padrino, Historia de amor, el Doctor Chivago, Lo que el viento se llevó. Las clásicas. Muy buenas. Muchas clásicas, sí. ¿Y de dónde nace esta pasión de la música? O sea, ¿quién fue una herencia, fue un gusto, un descubrimiento? ¿Y a qué edad se da este gusto? A mí me tocó, como ustedes, nacer yo nací en 1954.
Entonces en el 71 yo tenía 17 años y eso fue muy importante porque en los 60s, mediados de los 60s y a mediados de los 70, en esa época, en esos 10 años, pues estaba, sucedió lo de Tlatelolco, lo de la noche de Tlatelolco. Está muy reciente lo de... En que en 1968, en 1971 lo de Woodstock, Ajá. el boom latinoamericano, con los escritores que ahí están, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, escritores que dejaron una huella imborrable, libros que yo recomiendo a toda la juventud que los lea. Ajá, son una chulada de lectura. Sí, eso fue llamado el boom latinoamericano, que nació gracias a Mario Vargas Llosa, porque él fue invitado por el señor Six Barral, que acaba de escribir el libro La ciudad de los perros. El libro le iba a poner Mario Vargas Llosa, El impostor, pero como en aquel tiempo estaban los dictadores de Chile, Argentina, El Salvador, Cuba, le dice que le cambie el nombre y cuando decide cambiar el título a La ciudad de los perros, que se refiere a el colegio militar León Soprado, donde estuvo internado, que lo internó su papá, que eso lo ayudó mucho. Una gran historia. Una historia. De estos movimientos estudiantiles de aquella época, 68, de los 70, ¿qué tanto influyó en la cultura de los jóvenes en ese momento? Creo que influyó bastante. Sí influyó en el sentido de que, por ejemplo, ¿por qué me gustó en esa época? Que si fue una moda. Yo creo que nos tocó una época cultural muy rica, que leíamos por necesidad. ¿Mande? Por necesidad de... Sí, de leer y de aprender. Por ejemplo, en aquel tiempo también leíamos a Hermann Hesse, a Frank Kafka, a Albert Camus, y todo eso nos llevó a la juventud. Era nuestro modo de vivir, ya era natural, normal. Se están enfrentando a un descubrimiento. Sí, las películas eran, culturalmente hablando, las de cualquier género que usted hablara, El Padrino, las de Clint Eastwood en cuanto de detective y de vaquero. Era una cultura que... Spaghetti western, ¿verdad? Sí, fue una cultura que nació en todos los aspectos, así... Porque fueron etapas maravillosas, que todo era de mucha calidad, ¿verdad? Sí, y la gente, los chavos, pues había mucha inocencia. No había tanta maldad, tanta malicia, tanta drogadicción, tanto... Me tocó una época en la cual yo pude aprender mucho. Y los amigos nos juntábamos a tocar guitarra. Ay, saqué una de los Beatles, saqué una de los Rolling Stones, saqué una de Santana y me leí este libro y todo. Y más que una moda fue una cultura que así crecimos, que nos tocó a nosotros. Un proceso, como por eso lo llaman los años maravillosos, ¿ya? De que todo era buscar la música, hacer música, conocer de poetas, hacer escritores, más allá de buscar como dicen, la ganancia fácil de las cosas, o las cosas fáciles, que están muy de moda pero que están mal. Esa era otro entendimiento de la vida, pero porque venían de un sufrimiento, ¿va? Venían de Tlatelolco, venían de lo de la masacre que hubo, y aparte fue primero Woodstock, luego después Avándaro, ¿va? Sí. Como te decía ahorita, todo eso, esa época fue una época muy maravillosa. Como tú lo acabas de decir, los años maravillosos. Porque en el 67 fue el Festival de Monterrey. Monterrey Pop Festival. Fue en el 67, fue el primer festival masivo que tocó Jimi Hendrix, Joan Baez, Donovan, creo que Stina Youngs, Taj Mahal. Y algunos también estuvieron en Woodstock. Y luego en 1969 sería Woodstock. Como dicen en el concierto de Avándaro, ahí fueron como 500,000 personas y no pasó nada. Todo en Santa Paz.
De hecho, por eso se llamó 3 días de amor y paz y música. Ujú. Y de ahí vendría lo del 68. Eso los marcó mucho a la juventud. Ujú. Todos los dejó heridos, pues. Y por eso hicieron el concierto de Avándaro, para poder expresar su música. Los sentimientos que le dieron de represión. Exactamente, sí. Porque sí era muy perseguido, inclusive fue prohibido el rock. Por eso tuvo una pausa en su evolución en Latinoamérica y en México. Que fue prohibido y solo tocaban en hoyos funkis, ¿verdad? Y, Sí. o sea, los conciertos no había conciertos masivos ni nada. Por eso dicen que no vinieron de Beatles en México, por eso no empezó México. Socialmente y políticamente estaba muy caliente el asunto. Después de Avándaro se suspendió todo lo que era rock. No permitían los grupos, las revistas estaban limitadas. Lo que le llamaban la cultura de la cancelación, ¿verdad? Todos Sí. cancelaban. Y tuvieron que hacer fanzines para informar a los jóvenes subterráneamente sobre los discos, los conciertos y todo. Pues como ellos todavía traían así la sangre caliente de seguir tocando después de Avándaro, Ajá. Luis Echeverría pues prohibió todo, ¿va? A la prensa le prohibió hablar, publicar nada de rock. Ujú. Entonces nacieron los hoyos Ajá. funkis, nacieron porque tuvieron que hacerlos en bodegas, ¿A escondidas? a escondidas, en cocheras, en talleres, Sí, en lotes baldíos. en lotes baldíos. De hecho ahí nació el Tri. Después vendría el nuevo rock mexicano, que sería la revolución de Emiliano Zapata, de los Spiders, 39.4, Tinta Blanca, Bandido, los Duk De Durango. de Durango, por eso se llaman Duk Duks. Ajá. Y Bandido de Monterrey, la División del Norte de Reynosa. Ya empezarían a salir grupos. O sea, como que ahí se apoyó el término subterráneo por lo mismo, porque tenía que ser todo escondido, era subterráneo. Sí, y ellos ya empezaron a grabar, ya les dieron más oportunidad de grabar en inglés. Volvían a hacer el rock que ya después sería un mainstream en los 80 con los Caifanes, con Soda Stereo. Rock en tu idioma, ya mediados de los 80. Rock en tu idioma, ya sería más negocio que música. Y pues podemos ver, por ejemplo, a Café Tacuba, ¿cómo se llama? Botellita de Jerez, y hasta Lupita Venegas ahí la ponen, pero Lupita Venegas. ahí, Es de Tijuana, ¿no? ¿Verdad? Estuvo en Tijuana, ¿no? sí, de Tijuana no. Referente a aquella época, ya en México, como comentaba, hubo una represión por parte del gobierno. Fueron varios años de que pues, el rock se prohibió, prácticamente estaba prohibido. Si no hubiese estado esa prohibición, ¿usted cree que el rock en México estuviera a la altura del inglés? Si no hubiera esa represión que hubo en ese momento. Porque realmente se estancó cierto tiempo en el rock. No fluyó como debe haber fluido, como por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra. Qué buena pregunta, es de las más... que es una mala palabra, pero es de las más difíciles esa pregunta, en el sentido que para mí, por ejemplo, hablando de La Laguna, no hay cultura. O sea, hay que ser honestos. Sí. Si yo quiero ahorita ir a comprar un disco LP, no hay dónde. Tengo que ir a Mix Up. Y ya lo quitaron. Creo que ya lo cerraron. La otra, un libro allá en Monterrey, Guadalajara, México, Zacatecas, Durango, hasta tirado se encuentra uno. Bueno, no tirado, ¿va? Pero sí a un precio de 50 pesos, 100 pesos, accesibles. En una entrevista a un escritor, a Rafael Pérez Gay, lo agarran, usted compra un libro y lo leen 11 personas. O sea, usted lo compra, lo vende o lo cambia. Y aquí no, aquí, ¿dónde compra un libro usado? Nomás está una librería de usados. ¿Sí? Creo que quise poner ese ejemplo porque también en México sí estamos muy limitados culturalmente. Por ejemplo, yo que voy mucho al Tlengue de Chopo, a Bellas Artes,
a los museos, a las ferias del libro. Allá, por ejemplo, el rock mexicano, allá se cotiza un disco en 1,000 pesos, un LP. Y si es extraño, porque ya son raros, pero aquí no hay quien se los dé, por ejemplo. No, Ni en Durango, ni en, o sea, en Reynosa. en provincia de... Por ejemplo, lo que es el norte se mueve más por música norteña. Entonces, en México, allá se cotiza la cultura un poco más que en otros. En cuanto a la pregunta que me hace del rock, sí hubiera estado mejor. Pero, por ejemplo, de los grupos que grababan en inglés, pero porque grababan en inglés algunos y los eliminan y ponen a otros que la verdad no tiene caso que estén ahí. Pero, porque es nuestra cultura, ¿verdad? Pero seguían una línea de que ellos querían destacar internacionalmente, por eso grababan en inglés. Pero los de aquí no los incluían porque era otro idioma. O sea, Sí. eran los dos mundos que se contradecían porque tampoco no seguían como hoy una línea de género. Por ejemplo, me preguntó que si se podía igualar al rock americano. Pues yo creo que no, porque está muy difícil. Es lengua nativa. Sí, es la lengua nativa y se vio los cambios que hubo del rock de los 50 a 60 y a los 70 que se grabó en inglés a principios de los 70 y en los 80 que ya se hace más popular, más negocio que rock. Sería muy difícil igualar a Bob Dylan, a Chicago, a Joan Baez, a Cat Stevens, a todos los cantantes y grupos, a Jim Croce. Las compañías disqueras lo ven como un negocio. Si no funciona, pues no, sabes qué, mejor te paro. Y los chavos para conseguir instrumentos, o sea, son más caros aquí. Será muy difícil compararlos con Estados Unidos. Yo creo que en esos momentos y en esos años toda Latinoamérica estaba oprimida y reprimida. Entonces bajo esos regímenes sí había un dolor por cual inspirarse y cantar y protestar. Sí. Porque también era una música de denuncia. No era tanto amor. Y aquí en México sí era un tercer mundo donde se exigía y se hablaba de libertades, de expresiones, ¿verdad? Sí. Pero sí había más complicación de... Por otra parte, los medios de comunicación no apoyaban. Nunca salía en televisión un grupo de rock. No, aquí no. Como la canción que tocaron los Doors, que iban a tocar en la Plaza de Toros y no, el hijo del presidente se los llevó mejor a un local donde fueron puros de la elite. No, como 300 personas eran. Pero de haber tocado un concierto masivo, que es cultural, lo redujeron a un cierto número. Y así fue como la historia se escribió tristemente. Lo que no se ha dicho de eso fue como todos los mexicanos pagamos ese concierto. Exacto. Todo lo que cobran. Y en la cúspide de su carrera. En la cúspide de su carrera, sí. También en la radio he ido sobre los mismos temas. ¿Tenido colaboraciones en radio también? Sí, he hecho colaboraciones en radio y en... ¿Tuvo una entrevista para Multimedios Televisión? Sí, tuve una entrevista para Multimedios y vinieron a hacer un reportaje. Ajá. Y precisamente sobre un homenaje a John Lennon que le hicieron y vinieron aquí a entrevistarme y a platicar sobre la vida de John Lennon. Hablando de John Lennon, siempre tengo yo una duda. Lo que pasó con Yoko Ono, que pues todos le echan la culpa que ella tuvo que ver en la separación de los Beatles. O sea, todo es sabido por eso. Pero sí influyó mucho, o sea, hay mucha gente dice que el carácter de John Lennon puede dejarse manipular de esa forma, si fuera cierto. ¿Qué tan cierto es? Siempre tiene esa duda, sí influyó mucho Yoko Ono, que si es que tú estás para otra cosa, no estés con ellos. Pero al fin de cuentas, pues el grupo eran 4 personas que hacían música, componían, pero eran 4. Y acá Yoko Ono decía que él era el principal, era el que era el mero bueno de la agrupación. Pero, ¿qué tan cierto es que sí influyó esta mujer? Yo creo que a la mejor influiría ahí un poquillo, pero no creo. Porque ya los Beatles desde el 68 en el álbum blanco, ya empezaron a grabar solos, porque no iba Ringo, pues, se iba George y llegaba
Entonces, yo creo que no, así, de una forma definitiva que Yoko Ono hubiera influido a la separación de los Beatles, yo creo que no. Es que estaban cansados. De hecho, ellos en el 65, cuando sacaron el Rubber Soul, ellos renuncian a los conciertos. Porque del 63 al 65, con esos 2 años tuvieron. Entonces, en una de las conferencias que di, es precisamente en la Biblioteca Letonia de la Alameda, hablé sobre eso porque es increíble, los Beatles son increíbles, de veras, que todo lo podemos ver, que usted prende el radio, sigue los Beatles, prende la televisión, sigue los Beatles. En YouTube hay videos de los Beatles, sacando muchos videos nuevos, que ayer acabo de descubrir uno nuevo, que acaban de hacer en 4K. Se ven los colores de blanco y negro, los hicieron a colores. Ya los convierten en color como el que él me mandó. Sí, Está entonces, muy bonito, sí. exactamente, es ese. Ajá. Y yo digo que esos son increíbles porque del 60 empezaron a grabar en el 62. En 10 años, en 9 años, del 61 al 90, grabaron 13 LPs, más de 20 sencillos, Standard Play, 5 películas, Ajá. tomarse más de 2000 fotografías, Discos en vivo también. el disco en vivo en el Hollywood Bowl. Y sacaron también ediciones de los demos de los estudios de grabación, ¿verdad? De grabación, sí. Entonces, hacer en tan solo 9 años, nada más póngale 5 películas, los 13 discos. Ok. ¿Su Beatle favorito quién es, don José Luis? Híjole, pues, por lógica, musicalmente hablando, es John Lennon y Paul McCartney, ¿verdad? ¿Sabe cuál es Y el mío? George Harrison también. El mío es George Harrison. ¿Por qué? Por Porque- su cercanía con México. Sí. y Él amaba México, de hecho se casó con una mexicana. Unos mexicanos. ¿Qué fruta vendían? No, esa es otra. Es que Olivia. Con Olivia Harrison. Es que lo que pasa es que él tuvo un accidente aquí en Texas. Sí, creo que primero trabajó como asistente de ahí en su disquera o algo así. Y después ya... Sí. No, bueno, de hecho en el último concierto de Paul McCartney ahí estaba junto con Danny. Estaban entre el público. Sí. En esta revista yo tuve la oportunidad de escribir varios artículos. Ajá. Conocí a Hugo García Michel y me dio la oportunidad, por ejemplo, que ese es uno de los artículos que yo escribí. Ajá. Esta sección se llamaba La Nueva Música Clásica, Ajá. basada en el libro de José Agustín. Entonces se hablaba sobre un disco. Sí. Por ejemplo, en este caso yo aquí narré el disco 2, como Está haciendo una reseña de... una reseña de todo el disco. Ajá. Vienen todas las canciones, los títulos de las canciones y los álbumes emparentados con Chicago 2. Son Referencias. referencias que tienen cierta influencia musical. Ajá. ¿Esa reseña cuánto la llevó a cabo? ¿En qué año? Don José Esta Luis. fue el 9 de julio de 2002. Estamos hablando de hace 24 años. Ah, muy bien. Pues van a ser 24 años que estoy escribiendo. aquí. Tuvo varias colaboraciones ahí con las columnas de esa revista. Sí. Excelente, muy buenas colaboraciones y qué interesante que tuvo una colaboración con la importante revista La Mosca. Sí. Para los que pensaban que Caifanes era el mejor grupo. Así como dicen nada. Este disco, Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Sí. A él le compré esos discos. Ah, directamente él. Directamente a él. ¿No? De hecho tengo fotos y está está autografiado. el autografiado por Carlos Alvarado. Y este es el álbum original ya en CD. En CD, sí. Es uno de los mejores discos de rock mexicano. El mexicano está dentro de los 100, ¿verdad? Nadie en especial. El ritmo de vida que hicieron. Tengo los datos, como les decía ahorita. Si por divide 13 discos entre 9, estamos hablando de cada 6-7 meses hacer un LP. Pero bajo toda la presión que tenían a nivel mundial. Porque también fue una revolución cultural, musical. Ni psicólogos ni sociólogos sabían por qué ocurría. Porque fue algo que realmente sí revolucionó la cultura. Dentro del rock and roll, afortunadamente, porque es una música de mucha calidad.
respetamos mucho las nuevas corrientes y a las nuevas generaciones. BTS, el grupo coreano, dicen que se pusieron BTS por los Beatles, ¿sí sabía? Los nuevos, los que ya Sí, vendieron. la verdad no le gustan a mi nieta, pero la verdad no. Pero vamos a comparar, ellos no componen, no escriben, no tocan. O sea, ellos solo son una voice band. Sí, no, muchos, no. Quizás tengan la idea o la mercadotecnia, ¿verdad, Jesus? De juntar a las masas, de promocionarse. Pero no se van a comparar, jamás. Yo creo que nadie se va a comparar, porque hacía la comparativa con Rolling Stone. Pero tampoco, Rolling Stone estaba en el lugar de 17 y ellos estaban en el 1 durante muchos meses. De hecho, ellos le dieron el primer éxito a los Rolling Stone. I Wanna Be Real Man. Fue el primer sencillo de los Rolling Stone que ellos le dieron. Y si ponemos en la balanza cualquier disco de los Rolling Stone con cualquier disco de los Beatles, nada tienen que ver, o sea. Absolutamente. De que son fregones, Tienen lo suyo. Tienen los suyos, de que son unos verdaderos, tienen grandes canciones, pero no así como para comparar con los Beatles. No. Todos los grupos hicieron giras de despedida y luego otra vez volvieron a hacer y le sacaban jugo a su retiro, a su despedida, ¿va? Pero los Beatles prefirieron dar un concierto gratis en la azotea. Entonces ellos no cobraron nada ni nada, o sea, bien pudo haber seguido dando conciertos y ganando millones, pero ya estaban. Sí. De hecho, en el documental de Disney, que se lo recomendamos, el de la plataforma Disney, el de Get Back, sí, ahí se desmiente el mito de que Yoko los dividió, no sé, bueno, lo que uno creía, pero como ya se ve todo, ya están en 4K y todo, y no, está muy padre, se lo recomendamos que lo vean. Y también se retiraron para seguir creando mejores discos, y de hecho crearon parte de los mejores cuando estaban en el retiro, pero el retiro de las giras, ¿va? En el retiro de las giras. Como músicos hasta el 70 se retiraron. Como músicos, ajá, sí, pero en conciertos desde el 65. Y en entrevistas ha dicho George Harrison, es que ya no podíamos, cada quien quería hacerlo individualmente porque yo necesitaba grabar 200 discos para meter 2 canciones en cada disco y yo necesitaba sacar mi música, decía él. Sí, la presión estalló, o sea, fue por eso que todo terminó, ¿verdad? Los Beatles fueron una cultura, ellos fueron, nada tiene que ver la primera canción de ellos, Love Me Do, con The Long and Winding Road, que es una canción con orquesta y todo. Ellos hicieron la música. Ellos hicieron todo el rock. Ellos influenciaron a Pink Floyd, y ellos lo dicen, King Crimson, lo dice Robert Fripp, que cuando escuchó a los Beatles lo dejó así. Ellos tuvieron una evolución musical muy productiva. Como les decía, del primer disco del Please Please Me, Abbey Road, que también es una joya, el Let It Be, el Álbum Blanco, el Submarino Amarillo, el Magical Mystery Tour, el Rubber Soul, el For Sale, todos esos discos, cada uno tiene su personalidad. No tienen nada que ver uno con otro. Hoy te estaba oyendo I Follow the Sun, que no tiene nada que ver con Yesterday. Yesterday no tiene nada que ver con Ex-Skelter, del Álbum Blanco. Roman Polanski hace una película que se llama El bebé de Rosemary. Sí. Y lo filma precisamente Sharon Tate, su esposa. Y pues se trata de que el diablo tiene que tener su primogénito y todos los del edificio donde viven pues le llevan alimentos y té y todo eso para que nace con ella. Me estaba fijando que tiene unas fotos con la escritora Elena Poniatowska, de origen francés, de padres polacos. Sí. ¿Esta foto cómo se da? Sí, pues si podemos ver aquí las cenizas de José Agustín. Bueno. Esto fue un homenaje que hubo en Bellas Artes. Y esta es la esposa de José Agustín, Margarita Bermúdez. Me invitaron al homenaje y me invitaron a un brindis que hubo en una de las terrazas de Bellas Artes. Estuvo tocando La Barranca con José Manuel Aguilera y sí, pues he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas, como José Agustín, a sus hijos,
Y en el Chopo, que usted que me preguntaba, a Toño Pantoja, que es hermano de este, que fue el que fundó, Jorge Pantoja, que fue el que fundó el Tianguis del Chopo. Y a él lo veo cada vez que voy a Tianguis y tengo la oportunidad de saludarlo. Y pues él como yo también tiene ya un museo en su casa. Pero sí he tenido la oportunidad de conocer grandes personalidades en 68. Es que fue una época para mí bien fregona, porque por ejemplo la religión también. La religión influyó mucho en los Beatles, con los Hare Krishna, con la canción Within You, Without You, Inner Light, y la música hindú de los Hare Krishna, que yo tuve la oportunidad de ir a verlos. De la India se empezaron a venir con la música de Ravi Shankar. Y nacieron sectas también. Había una secta que se llamaba Los Hijos de Dios. Ajá. Y otra secta que era, pues esa sí era diabólica, era Charles Manson. Que dicen que se inspiró en Skelter de los Beatles para asesinar a Sharon Tate y la esposa de... a la sirvienta. Y cuando ella estaba embarazada. Cuando ella estaba embarazada. Entonces, si los Beatles están en todos lados. Ajá. Culturalmente, aquella época, como le digo, tuvieron un impacto en muchos géneros y muchas cosas de la sociedad. Psicológicamente, socialmente, religiosamente, literalmente, musicalmente. Inventaron modas, dicen que le preguntaron, creo que a Ringo Starr, no estoy seguro, ¿verdad? Pero ¿y tu camisa está, por qué está así? ¿Cómo se llama? Y que él dijo, es psicodélica, pero que se le ocurrió. Y se acuñó el término psicodélico. Sí. Y así se quedó lo floreado, lo luminoso. Pues el cabello, lo copiaron todos los músicos, incluyendo los Rolling Stones. Brian Jones lo traía casi como... Las modas del cabello, Beatles. Las modas del vestir, la mentalidad, la filosofía, la ideología. Sí, en el 64 los Beatles agarraron las canciones de Dylan. En el 64 todavía como su cuarto disco acústico. En el 64, 65 ya los Beatles graban con el cabello de los Beatles y todo. Las electrifican. Electrifican las canciones. Bob Dylan le dijo al productor, y si no te electrificas, pues ahí te vas a hacer con tu guitarra acústica que pues vas a pegar, pero ya no va a ser lo mismo. Entonces fue cuando saca el Highway 61 Revisited, donde graba la canción Like a Rolling Stone, pero fue influenciado por los Beatles, que se tuvo que hacer eléctrico. A Bob Dylan le reprocha a la gente que por qué agarra la guitarra eléctrica. Porque es lo acústico, ¿verdad? Sí, él era acústico y le gritan traidor a Bob Dylan, pero todo eso fue influenciado por los Beatles. Ajá. También De hecho, la canción de Helter Skelter como que es de los primeros de metal, ¿verdad? Sí, se le considera. Suena un rock para esa época muy descabellado. Caótico. Ándale, como heavy metal, se escucha así como... De hecho, acabas de dar un punto muy importante. Antes del 68, cuando sacan Skelter, no había una música tan estruendosa, tan pesada y con la letra así, dice que las águilas pican mis ojos, que yo estoy viviendo una vida así. La letra, la música, todavía no nacía Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, estaban iniciando también. Por ejemplo, aquí está un que viene en el Tumbao. En el Tumbao, sí. En una casa de cultura, en la biblioteca letona de la Alameda. Estos son los flyers de las conferencias, ¿verdad? Sí. Vienen siendo los flyers, los anuncios de las conferencias que dio. Y sí, pues he tenido la oportunidad y gracias a Dios que me dio este don y sobre todo que puedo compartirlo con las personas, y gracias a Dios tengo esa oportunidad y me gusta. Sí, porque realmente aquí en la laguna son muy pocos los espacios de cultura. Es que realmente aquí en la laguna sí hay pocos espacios. Ahorita que recuerdo, bueno, de los de
expresión cultural de Pepe Legaspi, saludos a buen Pepe. Sí. Es uno de los pocos o únicos, junto con los hermanos Cravioto, Ley del Tumbado, que siguen peleando por la cultura aquí en la laguna, con sus conferencias, sus eventos, promocionando la cultura aquí en la laguna, que son de los pocos que hay aquí. Winston Churchill, cuando iban a pelear con los alemanes, dijo, vamos a defender, le dijo a los soldados, vamos a defender Inglaterra con sangre, sudor y lágrimas. Y de ahí nació la banda de jazz rock, Sangre, Blood, Sweat and Tears. De esa frase. De esa frase. Entonces, y viene un músico de Alemania que se llama John Kay, y él se aventó todos los libros de Hermann Hesse, y basado en el lobo estepario, él le pone el grupo Steppenwolf, lobo estepario. Born to be Wild. Bueno, y que Steppenwolf crearía el ritmo de la película Easy Rider, Born to be Wild. Ajá. Santana, y también sería influenciado por Hermann Hesse en el libro de Mian, que ahí será el disco Abraxas. Atrás del disco de Abraxas de Santana dice, para nacer de nuevo tienes que romper el cascarón, y abajo dice Demian Hermann Hesse, y citándolo a él. Entonces Abraxas es el dios del bien y el mal, hombre y mujer, blanco y negro, que los influye en la literatura, y pues todo va agarrado de la mano. Por eso les digo que a los jóvenes de finales de los 60 y principios de los 70 nos tocó una época muy bonita cultural. ¿Cómo ha influido la música en usted, en su vida? La música ha sido el motor para su vida. Cuando andaba trabajando, que estaba agüitadón, ¿alguna canción era su inspiración para sentirse bien? Sí, era su no, pues la combustible. música es, bueno, mi frase mía es, la música es como el aire que respiro. Ah, mire qué bonito. Sí. El día que me falta la música, voy a dejar de respirar. Ajá, no, qué bello pensamiento. Eso se ve que también hay un artista dentro de usted. Sí. Hay un poeta y hay Sí, pues no, una gran persona. toco la guitarra, Ajá, un poco el violín, escribo. ajá. Me encanta la cultura, todo lo que es las películas, las buenas películas, los buenos libros. El cine, lo que es el séptimo arte, la literatura Sí. y la música. Sí, hablando del cine, mire, este es de la película Candy, de Ringo Starr. Sale Marlon Brando, Charles Aznavour, James Coburn, el actor James Coburn. Ringo Starr fue el Beatle que tuvo más participación en cine de todos los demás. Sí, en el Cristiano Mágico, en Cavernícola. el Cavernícola. Ramón Durango, ¿ah? Sí, Pero esa sí es la de Fiebre del Sábado. esas sí son del... Qué chulada, Sí. Cuando También estos ya no se consiguen, esto ya... el auge de la música disco también a mucha gente le pegó y la cambió para siempre. Porque también tiene lo suyo, algunas bandas de música anterior. Sí. Miren, aquí es donde está, que tiene un póster de Al Pacino. Al Pacino, Esa película está bien padre, Sí. Se la recomendamos que la vean. Y es original, oiga, originalitito. Son originales. Ay, increíble, la verdad. Sí, no, antes no había copias como ahora. Ander, no había tanta. Y esta es de la 2, ¿verdad? Esta es de 1985. Sí. Y esta otra es de 1989 y en el 90 cerraron El ciclo. con Volver al Futuro 3. La saga, como le... Exacto, sí, la trilogía. Sí. Pero una de mis favoritas del top 10 de mis mejores películas de toda la historia es esta. Mad Max. Más allá de la cúpula del trueno, ¿ah? Mad Max. La segunda, no, tercera. No, la tercera. Los cazafantasmas. Ah, otro clásico. Bueno, ya es un clásico contemporáneo. Estaban bonitas esas de... No, son muchísimas, pero. Ah, mira, el tiburón. Jaws. Tiburón. Mandíbulas, ¿verdad? En inglés. Sí. Y Tiburón 2. Claro, Tiburón 4. 4. Las de Charles Bronson. La Cosa Nostra contra la mafia italiana en Nueva York. Los secretos de la Cosa Nostra.
No, muy bien, don José Luis. Le agradecemos mucho al señor José Luis habernos dado la oportunidad Sí, ¿no? de grabar nuestra sexta cápsula de Arena Rock. ¿Algo que quieres agregar, Jesús? Si no, pues agradecer al señor José Luis por darnos la oportunidad de conocerlo, de conocer su historia, su acervo cultural que tiene aquí en su hogar, y pues muy agradecidos por permitirnos estar aquí con usted y charlar con usted. No, al contrario, para mí, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme y compartir sobre todo a la cultura con los jóvenes actuales. Va en decadencia la cultura musical, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el cuate que va a cantar ahorita en el Super Bowl, el conejito malo, Bad Bunny, haya ganado el artista del año? Ha habido tantos buenos músicos, buenos cantantes, pero bueno, la mercadotecnia es la mercadotecnia y buscan lo que deja dinero. Exacto. No, pues le agradecemos muchísimo, don José Luis. Qué bueno que ese día el destino nos unió, esa la película. Y me lo encontré. Y entre pláticas salió que era un gran conocedor y nos dio la oportunidad de entrevistarlo. Más o menos, no creas. Todavía me falta mucho a mí. También falta terminar mis libros. Ajá. Mi libro de mi autobiografía, la historia del rock y el libro Símbolos de Rock. Agradecemos mucho el habernos invitado. Ojalá que no sea la última vez. No, cuando quieran venir. Nosotros somos Arena Rock, amigos. Esperamos que les haya gustado este episodio, que es el número 6. Y hasta la próxima, amigos. Estamos con ustedes pendientes. Hasta luego.